Muchas gracias, Juliana. A usted por El venir. Yo placer estoy es muy mío. molesta. Póngame usted de buen No. humor, porque no puedo con todo esto. Ya no sé en qué vamos a terminar y lo tenemos que soportar por lo menos hasta julio del próximo año. Sí, tu frustración creo que es la frustración de todos los peruanos. Créeme que en este momento creo que la mayoría de peruanos en este país nos sentimos no solamente decepcionados, sino insultados por un gobierno con representantes de esta naturaleza que realmente ya lindan además con la burla para un país que se encuentra sufriendo, que se encuentra en una situación crítica, y pues tenemos estos representantes que se asemejan más a un delincuente, ¿no? Ese delincuente bravucón que te amenaza, que tiene el poder además para generar algún tipo de daño contra quienes considera sus enemigos, porque estamos en un estado en donde la democracia, yo digo, está en escombros y donde ya en un país democrático podríamos hablar de personas que discrepan, pero aquí no. El gobierno lo que siente es que tiene enemigos y al enemigo hay que eliminarlo, ¿no? Me dice usted que ya no vivimos en democracia. ¿Para usted ya el Perú no es un Estado democrático? Para mí ya no. Ya no, y digo que ya no estamos en democracia por tres razones bastante objetivas, ¿no? La primera es que seguramente hemos perdido el Estado de Derecho y eso se expresa en una cosa muy puntual, que en un Estado de Derecho hay equilibrio de poderes, pero acá resulta que el Congreso de la República se ha autoasignado todo el poder del Estado y tiene capturado a la mayoría de instituciones estratégicas. Ya no hay, ni siquiera en las próximas elecciones, con todas las modificaciones que han hecho, así entrar a la mejor persona de presidente de la República, no va a poder hacer nada contra el poder del Congreso. El Poder Judicial hemos visto cómo está groseramente en este momento controlado por gente que está en el entorno del Congreso. Entonces ya no hay independencia judicial. De hecho, fíjate, hablabas de Santibáñez, el otro día lo veíamos como de manera matonesca salía a decir que va a sancionar a jueces que no apliquen la ley de amnistía. O sea, entonces, ¿dónde queda la independencia del Poder Judicial? Y ahora ¿no? tienen al Ministerio Público de su lado. Tienen al Ministerio Público desde ayer. Podemos decir que ya no tenemos un Ministerio Público independiente. Está retomado, además, es escandaloso, ¿no? Porque han vuelto estos personajes que de manera probada fueron separados de esta institución por sus vínculos con toda una mafia criminal, ¿no? Pero además, doctora Vázquez, algo importante, ¿no? O sea, la suspenden 6 meses a Delia Espinosa por haber actuado en función a lo que manda la Constitución. A ella le piden reponer en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides y ella responde diciendo no, puede regresar en calidad de fiscal suprema, pero es la Junta de Fiscales Supremos quienes eligen al máximo representante del Ministerio Público, yo no. Exactamente, y además porque había una resolución espuria. Al principio le ordenan que retorne a Patricia Benavides y ni siquiera le mandan la resolución firmada por todos los magistrados, que es lo que se necesita conforme a ley, ¿no? Luego le dicen repóngalo como fiscal de la Nación. No se puede, porque eso es interferir en las funciones de la Junta de Fiscales. Y posteriormente la amenazan y le dicen tiene que reponerla en el cargo además, y le dan un plazo específico que ella dice yo no lo puedo cumplir porque realmente me están conminando a cumplir con una resolución que no está acorde a ley, ¿no? Claro, maltratan además, con el visto bueno, por supuesto, de la Presidenta de la República, a una fiscal mujer que no tiene cuestionamientos, que estaba haciendo las cosas bien, manteniendo con mucha dificultad la autonomía e independencia de esta institución, como lo es el Ministerio Público. Y por otro lado tenemos a la Presidenta de la República en un evento de la ONU diciendo que ella lucha por el empoderamiento femenino y que está cortando las brechas y que hay equidad en nuestro país de género, cuando de 18 ministros solamente 3 son mujeres, y cuando no hace más casualmente de proteger a aquellos que tienen un discurso misógino, machista, empezando por su ministro de Educación, que justifica las violaciones sexuales contra niñas y adolescentes diciendo que eventualmente podrían ser prácticas culturales. Sí, y miren, como si también ella se va a un escenario internacional como si ahí hubiese gente ignorante. La gente, porque está afuera, no quiere decir que no lea sobre el Perú, están perfectamente enterados, y creo que el papelón que ha hecho ayer, además, en
una mujer que ni siquiera conoce las formas diplomáticas, las formas que se utilizan en esos espacios y que se atreve a irse a hablar aun cuando le cortan el micrófono, y además lanzando una serie de falacias. Somos un país donde en este gobierno, lamentablemente, donde ella como mujer, digamos, estaba presidiendo este estado, han aumentado las víctimas de violencia de género, de violencia sexual, los feminicidios, donde realmente la representación política se ha ido perdiendo, porque además con su anuencia se ha anulado una ley que a nosotras las mujeres nos costó mucho, la de paridad y alternancia, justamente para las fórmulas presidenciales. Y quería ¿no? desaparecer el Ministerio de la Mujer para fusionarlo con el de Desarrollo e Inclusión Social. Y en la práctica lo está haciendo porque están, además, junto con la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, están pretendiendo reducirlo al Ministerio de la Familia. Y yo pienso que esta es una época nefasta en la que hemos retrocedido gravemente en los derechos de la mujer, así que esa señora hay que decirlo acá y hay que decirlo además para afuera, que esa señora no nos representa a las mujeres, ¿no? De acuerdo. Esa señora es una vergüenza para las mujeres que realmente hemos querido transformar este país. Y ahora, según el Congreso de la República, usted tampoco representó en su momento al Parlamento Nacional y usted ha sido presidenta de mesa directiva. Y se puede entender que alguien puede compartir su ideología, su punto de vista, caerle bien o mal, gustarle, en fin, eso es absolutamente subjetivo. Usted cumplió un cargo y debería estar en la placa que se develó la semana pasada. Está Manuel Merino, están los que puedan resultar simpáticos, antipáticos. La respuesta suya fue, para mí es un honor, pero es injusto. Sí, es injusto. Yo creo que efectivamente uno puede tomarlo incluso como parte de la anécdota política, porque esto es pues la exhibición, toda esta suerte de símbolos tan a veces insignificantes de la política. Digamos que no tiene ningún tipo de nivel, pero sí es cierto también que hay que pensar que es una expresión de la antipolítica, porque la antipolítica no quiere reconocer a quienes no piensan igual que unos, ¿no? Los quiere invisibilizar. Y como tú dices, realmente, más allá de las diferencias que haya, en un escenario de democracia, se reconoce todo. Se reconoce todo, ¿no? Y creo que además tenemos que tener en cuenta que lo que se tiene que reconocer, pues, no son los nombres de los personajes que pasamos por ahí, sino las gestiones. Y los cargos. Y los cargos, ¿no? Miren que ahí está, por ejemplo, el expresidente Ferrero Costa, que tuvo una presidencia interina como yo, ¿no? Porque acuérdense que cuando censuran a Marta Hildebrand, renuncian, claro, los dos vicepresidentes, y él sube y tiene que asumir como presidente del Congreso porque Valentín Paniagua se va como presidente. ¿No pensó en presentar una queja formal? No, porque mira, en este momento yo creo Usted que... es muy buena gente, ¿ah? No, yo creo sí que me en quejaría. este momento es desgastarse, pero además por una cosa que me parece fundamental, Juliana. En este momento estamos en una situación tan crítica que hace falta concentrarnos en cosas muy importantes para el país y tal vez en algún momento yo tenga alguna acción, pero creo que este es el momento de concentrarnos en cómo hacemos y cómo colaboramos para revertir esta situación tan lamentable que estamos atravesando. En todo caso, usted, que además entiende de política, de cómo funciona tras bambalinas, ¿no? El Congreso de la República, ¿de quién cree o de quiénes considera usted que nació la iniciativa, la propuesta de no incluirla en esta placa? Bueno, hay ciertos sectores que son abiertamente y que han expresado su rechazo hacia mi persona desde un inicio, por ejemplo, el fujimorismo y también Acción Popular. Recuerden que cuando María del Carmen Alba entra a la presidencia, no quiere colocar tampoco la fotografía mía. Yo creo que fue María del Carmen Alba. Claro, y coloca la de Merino y le hace un homenaje cuando llega, ¿no? Y creo que Acción Popular ha quedado muy
afectado, digamos, por mi paso por la presidencia, porque por un lado sienten que yo usurpé, entre comillas, el lugar que les correspondía, no reconocen sus O responsabilidades. sea, fue acción popular. Yo creo que puede ser unos, ¿no? Porque Bueno, un mérito con la cantidad de niños, mochasueldos y... sí, pero además hay muchos sectores ahí que son muy contrarios a mí. El propio Perú Libre es un partido que siempre ha marcado de mi persona. Mejor, esa Sí. gentuza. Bueno, finalmente uno se siente muy aliviado, ¿no? Sí, Porque pero no es ellos justo mismos- igual porque su nombre tiene que estar ahí, le corresponde. Es lo que te corresponde. Es como que te dan un bono. No lo quieres recibir, es tu problema, pero te lo tienen que dar porque si como ciudadana se lo están entregando a todas las personas que tienen entre tanta y tanta edad y que viven en tales distritos y que estos distritos se van a ver afectados por un corte de agua, por poner un ejemplo X, ok, yo digo de pronto no quiero recibir absolutamente nada, pero nadie puede negarme el derecho a estar dentro de una especie de padrón donde también está incluida. Sí, yo creo que ahí se lesiona un derecho, pero fíjate, no hay nada más gratificante para las personas que sí hemos querido servir al país genuinamente que el reconocimiento de la gente, de la población de a pie, que yo siento que ha sido muy generosa y es muy generosa Seguro, la gente la conmigo, ¿no? quiere, pero usted no puede participar en política. Y eso es otra de las Porque la cosas que subcomisión de sí, acusaciones constitucionales sí, que se la está- inhabilitó. No, todavía falta que pase al Pleno en realidad para inhabilitarme, pero efectivamente ellos están tras ese intento y esas cosas sí hay que denunciarlas porque eso es un intento de silenciar a las personas que pensamos diferente, no nos dejan participar en la democráticamente. Por eso yo digo, ya no estamos en una democracia, porque fíjate, todo la lesión, todo el agravio que se produce, los ataques contra las personas, no solamente políticos, ustedes los periodistas están siendo tan atacados, la gente que realmente muestra algún tipo de diferencia es rabiosamente atacada. Y eres ¿no? caviar, y eres mermelero, y eres Sí, filosenderista, sí, marxista, sí. leninista, comunista, pensamiento Gonzalo. Pero ¿a usted le gustaría, si no existiera esta condición donde, claro, como no ha hablado abiertamente de su interés, su deseo de participar activamente en las elecciones del 2026, todavía no es un personaje temible, digamos, para el Parlamento. Pero si usted dijera, yo quiero ser senadora, yo quiero postular a la presidencia de la República y me ha invitado tal o cual partido, le aseguro que el caso pasa al Sí, Pleno. lo van a hacer inmediatamente. Ya, pero ¿le ¿no? gustaría a usted? Más que ¿Regresar? gustarme, fíjate, porque esos cargos, para quien lo asume con toda la responsabilidad, no son cargos fáciles y tienen muchos costos personales, políticos. A veces uno personalmente dice no más con esto, pero yo también soy consciente de que quien entra en política y los ciudadanos debemos hacer política porque le dejamos siempre los espacios a esta gente inescrupulosa. Así que si en algún momento se necesita, es necesario, si yo preferiría, digo siempre, yo guardo la esperanza de que gente joven empiece a meterse más en esto, pero si alguna vez se necesita de mi actoría, pues tampoco me voy a correr, ¿no? Pero si Yo está creo inhabilitada no va a poder. Claro, si te ejercer ningún inhabilitan, cargo público. no lo vas a poder hacer, pero digamos Postule, que dele la contra. hay que hacer política de diferentes espacios, ¿no? Desde Sí, diferentes se puede, espacios. además se puede, pero a ver, mire usted, por ejemplo, lo que Mire sale en el Twitter. nivel, ¿no? O sea, a este Ese es nivel el- hemos llegado de discusión con un Claro, señor que ya ya. fue censurado por el Congreso de la República y que le dan un nuevo cargo en el gabinete y el Congreso no dice absolutamente nada. Al Congreso no se le mueve ni una fibra, no hay sensibilidad en esos cuerpos, no hay almas, son almas calatas. Porque lo que están priorizando ellos son sus acuerdos y su coalición que les permite a todos ellos viabilizar sus intereses, ¿no? Por eso es que permiten este tipo de expresiones tan bajas, tan burdas. Hemos llegado a este nivel de la política burda, delincuencial, donde lo único que hace falta es ponernos de acuerdo los que los delincuentes y en función a eso dejan hacer a todos lo que se les da la gana. Estas expresiones realmente son un insulto Un para insulto, el país. lo ¿no? son, lo son. Pero sin embargo, el país responde, claro, que en realidad es la foto del momento y no hay que sacar conclusiones apresuradas, faltando 6 meses y medio para las elecciones, porque además el Perú se caracteriza históricamente, políticamente hablando, por
cambiar mucho, ¿no? 2 semanas antes de un proceso electoral, las encuestas te cuentan otra historia. Pero usted es de Cajamarca, ¿no? Y Lima tiene, digamos, un propio análisis desde el centralismo absoluto, y en provincia uno puede decodificar la realidad desde otra mirada, desde un espectro, creo que además mucho más justo. Las últimas encuestas son una lágrima, ¿no? CPI, por ejemplo, le da 2.5% a Dina Boluarte, al Congreso de la República 1.8%, y en cuanto a candidatos a la presidencia, primero está Rafael López Aliaga con 13.7%, Keiko segundo con 9%, Mario Vizcarra, que ni siquiera ha dicho que quiere postular, Carlos Álvarez, Alfonso López Chau, Acuña. ¿Cómo ve usted el panorama de cara a abril del próximo año? Yo creo que puede variar mucho, ¿no? Y también lo importante es también seguir efectivamente, como manifiestas, las provincias. Recuerden que las últimas elecciones lo han definido las provincias, y ahí hay que tener en cuenta cómo la población está sintiendo este momento. Yo creo que a todo el país, yo visito mucho las provincias, y me parece que a todo el país le queda claro que tenemos un gobierno y un Congreso totalmente repudiable, que hay que están haciendo las cosas mal, pero también en provincia muchas veces hay muchos personajes que intentan filtrarse por ahí sin marcando de alguna manera de el gobierno nacional, y hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo creo que en estas elecciones mucha información para la gente de provincia también sobre quién es quién y quién está aliado con estos partidos. Yo creo que la campaña más importante que tendremos en las próximas elecciones va a ser por quiénes no, ¿no? Eso, hay que embarcarnos en eso para que la gente que le llega menos información sepa y no sea sorprendida, porque Seguro. hay mucha gente que, por ejemplo, es provinciana y va a postular por estos partidos que están destruyendo el Estado. Entonces hay que informarles. Creo que también va a pesar mucho, y creo que eso sí hay que tener en cuenta, va a pesar mucho también en las provincias este sentimiento de injusticia que sigue muy vigente frente a lo que ha sucedido, las masacres, que no hay justicia, y claro, podría surgir candidaturas que tengan que ver con personas que realmente reivindiquen la justicia, ¿no? ¿Hay alguno ahora ya expuesto como precandidato en la foto que a usted le atraiga, le guste, considere que de pronto sería una buena opción? ¿O para usted ahora mismo por ninguno de estos se puede votar? No, yo creo que con casi 50 partidos y tanta dispersión todavía no está claro el panorama. Yo no me atrevería a decir, a nombrar candidatos específicamente, pero sí creo que lo que hay que tener claro es qué partidos ya no merecerían el voto de los peruanos, Porque ¿no? hay muchos que se están sumando al discurso de desvincularnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted, como abogada, también trabajó en la Asociación Pro Derechos Humanos, más conocida como PRODE, y claro, yo he escuchado, por ejemplo, a Carlos Álvarez, he estado con varios otros aspirantes a la presidencia de la República que dicen, no, sí es importante reconocer los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y que obviamente se tienen que castigar mañana, tarde o temprano, pero tienen que ser sancionados. Sin embargo, la Corte Interamericana, este gobierno se ha encargado sobre todo de convertirla en una especie de cuco. Y lo mismo que hizo Fujimori en los 90s. Claro, esta es la estrategia del fujimorismo que viene desde hace muchos años y no tiene sino dos objetivos fundamentales, que es básicamente tratar de generar impunidad contra todos aquellos malos funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas, los malos que hicieron mal su trabajo en ese entonces, que se excedieron, que violaron derechos, quieren impunidad para ellos, ¿no? Y lo otro es quieren asegurar la impunidad para los que están cometiendo una serie de hechos violatorios de derechos y corrupción, entre ellos la señora Boluarte, ¿no? Que ahora en la ONU ha salido a decir que las muertes en las protestas no son su responsabilidad y que si hay más fallecidos, a ella no le pueden echar la culpa. Sí, realmente esta señora ya llega a unos niveles de cinismo
impensables, ¿no? Esta señora, yo creo que realmente llega a un nivel patológico ya no solamente de mentira, sino de desvergüenza, porque cualquier persona, fíjense, cualquier persona normal tiene que tener un mínimo sentimiento de empatía y responsabilidad, pero no lo tiene esta señora, ¿no? No siente nada. No siente es nada. Como una es ameba, como, ¿no? Sí, en psiquiatría eso se llama... son los sociópatas, los que ya no tienen ningún nivel de sentimiento. De repente se alimenta con fotosíntesis, no sé, porque humana yo ya no la siento, no la veo. Sí, cuesta mucho creer en un nivel de humanidad esta señora, ¿no? Pero sí creo que es bien importante, por eso recordarle a los peruanos que estas campañas de salir de la Corte Interamericana, de la Comisión del Sistema mismo, no hacen sino desprotegernos a nosotros frente a la gente que pueda abusar de su poder, que pueda violar derechos, que pueda ser corrupto, ¿no? Y estamos, digamos, ahora mismo en un momento donde pese a todo lo malo, tenemos la capacidad de generar una lectura bastante puntual y clara con relación a aquellos que quieren mantenerse en el poder, porque el 90% de los congresistas están haciendo campaña para convertirse en senadores. Fíjense, y ya sabemos cómo operan y ya sabemos cómo actúan y de qué lado de la historia han decidido estar y ubicarse. Sí, y es escandaloso cómo se ha legalizado todo esto. En otro momento, en un momento de democracia mínima, era imposible ver a una autoridad o a un congresista haciendo campaña mientras hacía su trabajo y además con los recursos de todos los peruanos. Ahora lo hacen. ¿Ahora qué? Es la impunidad absoluta. La impunidad absoluta. Entonces, el peruano tiene que darse cuenta de eso. No puede ser que volvamos a elegir a quienes en este momento nos meten la mano al bolsillo, le quitan el pan a un ciudadano, porque los ciudadanos nos hacen tributar sí o sí. Y mucha gente deja de comer para pagar sus impuestos para que ellos se los gasten en cosas no solamente banales, sino los aprovechen para sus propios intereses. Pero congresistas, ¿no? Y también estamos viendo alcaldes, a gobernadores que no respetan el principio de neutralidad. En lo absoluto, pero incluso el principio de neutralidad lo acaba de violar el propio gobierno cuando sale a defender al fujimorismo, pero es una cosa ya que uno, fíjate, algunos amigos en el extranjero decían, en todos los países estamos mal, en América Latina, pero el Perú es otro nivel, me decían, ¿no? Porque el nivel de impunidad y de descaro con que actúan las autoridades acá, mira que ni en las dictaduras. Tanto se quejan de Nicaragua, Venezuela y estamos peor. Dígame una cosa, la última pregunta, doctora Vázquez, ¿quién cree que gobierna? ¿Fujimori, Acuña, Santibáñez? Sí, yo creo que ahí hay una mezcla, que detrás de esto, por supuesto, hay un componente muy fuerte en el gobierno del fujimorismo, que hay que decirlo así, actualmente es el oficialismo, y el fujimorismo es el que permite y el que determinó que Dina Boluarte se quede ahí a pesar de todos sus delitos. Lo dijo Fujimori antes de morir, esa señora se queda hasta el 2026 porque el fujimorismo así lo ha decidido. Entonces, ojo, este es el gobierno del fujimorismo, apoyado por el acuñismo, básicamente, y que es un gobierno además que... Y también por Renovación Popular, que ahora, digamos, gira recular, ¿no? Sus satélites, porque una cosa también que hay que tener en cuenta es que el fujimorismo no es un partido, es una forma de hacer política, una forma cínica, descarada, muy involucrada con la corrupción, y entonces todos los que son ahí los satélites son parte de esta política fujimorista que se instauró en los 90, ¿no? Y que ha regresado ahora muy fuerte. Qué miedo, doctora. Sí. Dios nos coja confesados y tengamos la suficiente inteligencia, criterio, capacidad de análisis para determinar qué es lo que mejor podemos hacer con la oferta electoral que se nos presente en abril del próximo año. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer tenerla aquí en Red de Troya. Juliana, gracias. Igualmente. Si alguien la quiere molestar o atacar, yo soy muy gentil. Aquí le presto mi extintor, me voy con mi humito. Yo vengo protegida y todo. Y como a veces me achoro y ya me dicen, Juliana, contrólate, por favor. Así, esto es como terapia para mí. Sí, le contaba a mi psicóloga también que cuando estoy muy estresada, ahí está. Voto humo, voto humo. Cuadragona. ¿Ah? Sí, porque ya si no saldrían improperios de mi boca. Y no puedo, no dejo de ser una periodista seria. Gracias por venir, doctora Vázquez. Perdón por tanto humo. A ver,